La llamada de su madre llegó a las 7:15 de la mañana, una hora a la que Clara sabía que solo se llamaba para dar malas noticias. Se incorporó en la cama con el corazón acelerado, buscó el teléfono a tientas sobre la mesilla de noche y descolgó justo antes de que saltara el buzón de voz. La voz de su madre sonaba extrañamente tranquila, esa calma forzada que precede a las palabras que nadie quiere pronunciar, y le dijo que la abuela había muerto durante la noche, que se había ido mientras dormía, sin dolor, sin agonía, sin despedidas. Clara sintió un vacío repentino en el pecho, un agujero negro que se le abría bajo las costillas y le succionaba el aire de los pulmones, pero no lloró. No de inmediato. Se quedó sentada en la cama, con el teléfono pegado a la oreja y la mirada perdida en la pared del dormitorio, mientras su madre le daba detalles que apenas registraba sobre el funeral, los trámites, la lectura del testamento que tendría lugar el viernes en la notaría de siempre. Colgó después de un rato, no supo precisar cuánto, y permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo que el mundo se había detenido a su alrededor, que el tiempo se había congelado en aquella mañana de octubre y que nada volvería a ser como antes. La abuela Amalia no era una abuela cualquiera. Era el centro de gravedad alrededor del cual orbitaba toda la familia, una mujer de 86 años con la mirada más penetrante que Clara había visto nunca y una fortaleza que parecía de otra época, de esas personas que sobreviven a guerras, hambrunas y desgracias personales sin que se les mueva un solo músculo de la cara. Había enviudado a los 40, había sacado adelante a 3 hijos trabajando de sol a sol en una mercería del centro que ya no existía, y había conseguido algo que parecía imposible para una mujer de su generación, amasar una pequeña fortuna en propiedades inmobiliarias que ahora, tras su muerte, pasaría a manos de sus herederos. La casa solariega del pueblo, el apartamento de la playa, el local comercial de la calle Mayor que estaba alquilado a una cadena de farmacias, las tierras de olivar en la sierra que según decían valían una fortuna desde que una empresa de energías renovables había puesto sus ojos en ellas. Todo eso era ahora el botín de una herencia que Clara sabía que iba a desatar una tormenta entre sus tíos y su madre, porque las familias solo eran pacíficas hasta que aparecía el dinero de por medio, y entonces salían a la luz todas las envidias, todos los rencores, todas las cuentas pendientes que llevaban décadas acumulándose bajo la superficie de las cenas de Navidad y los abrazos de compromiso. El funeral fue sobrio y triste, como lo son todos los funerales en los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce y donde la muerte de una vecina es casi como la muerte de un familiar lejano. Clara observó a los asistentes desde un rincón discreto de la iglesia, viendo desfilar a rostros que no reconocía, ancianos que habían sido amigos de su abuela en la juventud, mujeres que la habían conocido en la mercería, hombres que habían trabajado sus tierras como jornaleros cuando el olivar todavía daba aceitunas. También observó a su familia, a su madre y a sus 2 tíos, y notó algo que le inquietó: la tensión entre ellos no era la tensión habitual de un duelo, esa mezcla de tristeza y agotamiento que acompaña a la pérdida de un ser querido. Era otra cosa, algo más oscuro, más subterráneo, que se manifestaba en las miradas furtivas que se lanzaban cuando creían que nadie los observaba, en los silencios repentinos cuando Clara se acercaba, en las conversaciones truncadas a media frase. Algo estaba pasando entre los 3 hermanos, algo que iba más allá del reparto de la herencia y que Clara no alcanzaba a comprender. La lectura del testamento tuvo lugar el viernes por la mañana en la notaría del pueblo, un edificio antiguo con suelo de baldosas hidráulicas y paredes forradas de estanterías llenas de legajos que olían a papel viejo y a polvo acumulado durante décadas. El notario era un hombre menudo y calvo, con gafas de montura metálica y una voz monótona que parecía diseñada para leer documentos interminables sin que nadie le prestara atención. Allí estaban sentados los 3 hermanos: Carmen, la madre de Clara, la mayor, la que siempre había cuidado de la abuela en sus últimos años; Ricardo, el mediano, un hombre de negocios que vivía en Madrid y que apenas había visitado a su madre en los últimos tiempos porque siempre estaba demasiado ocupado con sus empresas; y Julián, el pequeño, el bohemio de la familia, que se había pasado la vida viajando por el mundo sin echar raíces en ningún sitio y que había vuelto al pueblo para el funeral. Con la misma expresión de eterno despiste con la que se había marchado 20 años atrás. Clara se sentó en una silla apartada, junto a la ventana,
como correspondía a su condición de nieta sin voto en aquella ceremonia de reparto de bienes, pero con la atención puesta en cada palabra que salía de la boca del notario. El testamento era el esperado. La abuela Amalia había repartido sus bienes de forma aparentemente equitativa entre sus 3 hijos, la casa solariega para Carmen, en reconocimiento a los años que había dedicado a cuidarla, el apartamento de la playa para Ricardo, el local comercial para Julián, y las tierras de olivar a partes iguales entre los 3. Era un reparto razonable, justo dentro de lo que cabe, y el notario lo leyó con la misma entonación aburrida con que habría leído la lista de la compra. Pero entonces, cuando todos creían que el acto había terminado y los hermanos ya estaban haciendo amago de levantarse de sus sillas, el notario carraspeó ligeramente, se ajustó las gafas sobre la nariz y dijo que había algo más, algo que doña Amalia había dejado instrucciones precisas de que no se abriera hasta después de leído el testamento principal. Depositó sobre la mesa un sobre de papel amarillento, cerrado con lacre y sellado con el anillo que la abuela siempre llevaba en el dedo corazón de la mano derecha, un anillo antiguo con las iniciales grabadas que Clara recordaba haber visto desde que tenía uso de razón. El silencio que se hizo en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 3 hermanos se miraron entre sí con expresiones que iban del desconcierto a la alarma, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda sin saber muy bien por qué. El notario rompió el lacre con un gesto cuidadoso, casi ceremonial, extrajo del sobre un documento manuscrito con la letra temblorosa pero perfectamente legible de la abuela, y comenzó a leer. El documento era un segundo testamento, o más bien una adenda, una corrección al testamento principal fechada apenas 3 semanas antes de la muerte de Amalia. En ella, la abuela revocaba el reparto de las tierras de olivar y se las adjudicaba en exclusiva a una sola persona, alguien que no era ninguno de sus 3 hijos. La beneficiaria de aquellas tierras, que según los rumores valían más de 2 millones de euros desde el interés mostrado por la empresa de energías renovables, era Clara, su nieta, la hija de Carmen, la muchacha de 29 años que estaba sentada junto a la ventana y que en ese momento sintió que el suelo se abría bajo sus pies como si la tierra misma hubiera decidido tragársela. La reacción de los hermanos fue instantánea y explosiva. Ricardo se puso en pie de un salto, derribando la silla en la que estaba sentado, y comenzó a gritar que aquello era una locura, que el documento era falso, que su madre no estaba en sus cabales cuando lo firmó y que iba a impugnarlo ante los tribunales. Carmen, la madre de Clara, se quedó blanca como el papel, con las manos crispadas sobre el regazo y una expresión de incredulidad absoluta que a Clara le dolió más que cualquier grito. Julián, el pequeño, fue el único que no dijo nada, pero su silencio era quizás más inquietante que los gritos de Ricardo, porque en sus ojos brillaba una chispa de resentimiento que Clara nunca antes le había visto y que hablaba de heridas antiguas que ella desconocía por completo. El notario, acostumbrado sin duda a escenas semejantes, se limitó a decir que el documento era perfectamente legal, que estaba firmado ante testigos y ratificado por la propia doña Amalia en pleno uso de sus facultades mentales, y que cualquier impugnación debía hacerse por la vía judicial. Luego, sin más dilación, dio por concluido el acto y se retiró a su despacho dejando a la familia sumida en un caos de acusaciones, llantos y amenazas que resonaban contra las paredes de la antigua notaría como el estruendo de una tormenta. Clara salió al exterior sin decir nada, con el documento notarial en la mano y la cabeza dándole vueltas como si acabara de bajarse de una atracción de feria. Se sentó en un banco de la plaza, frente a la iglesia donde 2 días antes había asistido al funeral de su abuela, y trató de poner en orden sus pensamientos. ¿Por qué la abuela había hecho algo así? ¿Por qué le dejaba a ella, a la nieta, las tierras más valiosas de la familia, saltándose a sus propios hijos y creando un conflicto que iba a envenenar las relaciones familiares durante generaciones? No tenía sentido. Clara siempre había querido a su abuela, la había visitado con regularidad, la había acompañado al médico cuando su madre no podía, le había leído novelas en las largas tardes de verano cuando el calor apretaba y la anciana no podía salir de casa. Pero eso no explicaba un gesto tan extremo, un favoritismo tan descarado que rayaba en la crueldad hacia sus propios hijos. Tenía que haber algo más, algo que se le escapaba,
una razón oculta que justificara aquella decisión y que Clara estaba decidida a descubrir. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo presentó una demanda de impugnación del testamento en el juzgado, alegando incapacidad mental de la abuela y manipulación por parte de Clara, a la que acusaba abiertamente de haberse aprovechado de la ancianidad de Amalia para quedarse con lo que no le correspondía. Carmen, atrapada entre el amor a su hija y la presión de sus hermanos, se encerró en un mutismo doloroso que a Clara le resultaba más hiriente que cualquier acusación directa. Julián desapareció sin decir a dónde iba, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un malestar difuso que flotaba en el ambiente como el humo de un incendio que todavía no se ha declarado. El pueblo entero, mientras tanto, se había convertido en un hervidero de rumores y cotilleos, y Clara no podía salir a la calle sin sentir las miradas clavadas en su nuca, sin escuchar los murmullos que se apagaban a su paso, sin percibir la hostilidad soterrada de unos vecinos que hasta hacía una semana la saludaban con afecto y que ahora la miraban como a una ladrona. Fue en ese contexto de acoso y derribo cuando Clara decidió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la justicia resolviera el conflicto. Tenía que entender por qué su abuela había tomado una decisión tan drástica, y la única manera de hacerlo era sumergirse en el pasado de la familia, en esos rincones oscuros que todos los clanes guardan bajo llave y que nadie quiere que salgan a la luz. Pidió las llaves de la casa solariega a su madre, que se las entregó sin hacer preguntas y sin mirarla a los ojos, y se instaló allí durante lo que prometía ser una larga temporada de investigación personal. La casa era un caserón de 2 plantas construido a principios del siglo pasado, con paredes de piedra vista, vigas de madera en el techo y un olor a cerrado que se te metía en la nariz y ya no te abandonaba en todo el día. Clara la conocía bien, había pasado allí todos los veranos de su infancia, pero ahora la casa le parecía diferente, más oscura, más misteriosa, como si la muerte de su abuela hubiera despertado algo que llevaba dormido entre aquellas paredes durante décadas. Empezó por el dormitorio principal, la habitación donde la abuela había pasado los últimos años de su vida y donde había muerto aquella noche de octubre mientras dormía. Lo primero que encontró fue una caja de madera labrada que siempre había estado sobre la cómoda, una caja que de niña le habían prohibido tocar y que ahora, convertida en adulta y en heredera inesperada, abrió con dedos temblorosos y una sensación de estar violando un espacio sagrado. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas atadas con una cinta de seda, documentos que parecían certificados de nacimiento y defunción, y un sobre cerrado con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de su abuela. Abrió el sobre con el corazón latiéndole en la garganta y extrajo una carta escrita a mano, fechada apenas un mes antes de la muerte de Amalia, en la que la anciana se dirigía a ella en un tono íntimo y confesional que Clara nunca le había conocido en vida. La carta empezaba pidiéndole perdón. Perdón por el peso que iba a poner sobre sus hombros, perdón por el conflicto que su decisión iba a desatar en la familia, perdón por no haber tenido el valor de contarle la verdad en persona. Luego, en un giro que a Clara le heló la sangre en las venas, la abuela le revelaba algo que cambiaba por completo todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre su familia. Le contaba que las tierras de olivar no eran en realidad de su propiedad, que nunca lo habían sido, que pertenecían desde hacía más de un siglo a otra familia del pueblo, una familia que había sido desposeída de sus bienes durante la guerra civil en circunstancias que la abuela nunca había querido investigar en profundidad pero que siempre le habían pesado en la conciencia. Su marido, el abuelo de Clara, había comprado aquellas tierras en los años 50 por un precio irrisorio, aprovechándose de la miseria y el miedo de una familia que lo había perdido todo durante la contienda y que necesitaba dinero para sobrevivir. Fue una compra legal, técnicamente, pero moralmente era un expolio, un robo amparado por la ley de los vencedores, y la abuela Amalia había vivido toda su vida con aquella culpa royéndole las entrañas como un cáncer silencioso. La carta continuaba diciendo que, tras enviudar, la abuela había dedicado años a investigar discretamente el paradero de aquella familia, moviendo hilos en silencio, preguntando a los ancianos del pueblo, consultando archivos parroquiales y registros civiles en busca de pistas que la llevaran hasta los herederos legítimos de las tierras. Y los había encontrado. La familia despojada, los Verdés, se habían dispersado por toda España después de la guerra,
pero una rama de sus descendientes vivía ahora en una pequeña ciudad del norte, en una situación económica modesta pero sin haber olvidado nunca la injusticia que habían sufrido. La abuela había contactado con ellos en secreto, les había contado la verdad, les había pedido perdón en nombre de su difunto marido y de toda la familia, y había tomado una decisión: las tierras de olivar debían volver a sus legítimos dueños, y la única manera de conseguirlo sin que sus hijos lo impidieran era legárselas a Clara, la nieta, la única persona de la familia que sabía que era lo bastante íntegra como para ejecutar su voluntad una vez que ella ya no estuviera. Clara terminó de leer la carta con lágrimas corriéndole por las mejillas, lágrimas que no sabía si eran de tristeza, de rabia o de una extraña admiración hacia aquella mujer que había sido capaz de guardar un secreto durante más de medio siglo y que en sus últimos días de vida había decidido enmendar el error de su marido aunque eso supusiera volver a su propia familia en su contra. La abuela le pedía en la carta que contactara con los Verdés, que les entregara las tierras sin condiciones, que no permitiera que sus tíos o su madre las reclamaran judicialmente, y que mantuviera vivo el recuerdo de lo que había pasado para que la injusticia no volviera a repetirse nunca. Era una carga enorme, desproporcionada para una mujer de 29 años que no había pedido estar en medio de aquella batalla familiar, pero Clara supo en ese mismo instante que no iba a defraudar a su abuela. No solo por las tierras, no solo por el dinero, sino por algo mucho más importante, por la verdad, por la justicia, por la memoria de todas las víctimas de aquella guerra maldita que seguía cobrándose deudas 80 años después de haber terminado. Aquella noche, sentada en la cocina de la casa solariega con la carta de su abuela extendida sobre la mesa de madera donde tantas veces había merendado de niña, Clara trazó un plan. Lo primero era contactar con los Verdés, darles la noticia de que las tierras de sus antepasados iban a volver a sus manos después de casi un siglo de expolio. Lo segundo era enfrentarse a su familia, contarles la verdad, hacerles entender que la decisión de la abuela no había sido un capricho senil ni una manipulación interesada, sino un acto de justicia largamente meditado. Y lo tercero, lo más difícil, era lidiar con las consecuencias emocionales de todo aquello, con el hecho de que su abuela, la mujer que la había criado y a la que tanto quería, había tenido una vida secreta que nadie sospechaba. Una vida dedicada a reparar en silencio el daño causado por su propio marido y a buscar un perdón que probablemente nunca llegó a recibir del todo. A la mañana siguiente, Clara tomó el primer tren hacia el norte, con la carta de su abuela guardada en el bolso como un talismán y una mezcla de nervios y determinación que no la dejó dormir en todo el trayecto. Localizar a los Verdés no fue difícil gracias a los datos que la abuela había dejado meticulosamente anotados en los márgenes de la carta. Eran una familia modesta, descendientes de aquel Manuel Verdés al que el abuelo de Clara había comprado las tierras por un plato de lentejas en la posguerra, y vivían en un barrio obrero de una ciudad industrial del País Vasco, ajenos por completo a la revolución que estaba a punto de sacudir sus vidas. El cabeza de familia, Andrés Verdés, era un hombre de 50 y pocos años, mecánico de profesión, que se quedó estupefacto cuando Clara se presentó en su casa y le contó quién era y a qué había ido. La conversación fue larga, tensa, llena de silencios incómodos y de emociones contenidas, pero al final Andrés Verdés, con los ojos empañados por unas lágrimas que no se atrevían a salir, aceptó el legado de la abuela Amalia con la dignidad de quien recibe algo que nunca debió haber perdido. La vuelta al pueblo fue todavía más dura que la ida. Clara reunió a su madre y a sus tíos en la casa solariega, se sentó con ellos alrededor de la misma mesa donde había leído la carta de la abuela, y les contó la verdad sin omitir nada, sin endulzar los hechos, sin tratar de justificar lo que no tenía justificación pero explicando lo que necesitaba ser explicado. Les habló de la compra ilegítima de las tierras en los años 50, de la culpa que había corroído a la abuela durante décadas, de la investigación secreta que había llevado a cabo para encontrar a los Verdés, del segundo testamento que no era un capricho sino el cumplimiento de una promesa. Les enseñó la carta, les mostró las pruebas que la abuela había recopilado durante años, les pidió que entendieran que aquellas tierras nunca habían sido suyas, que nunca debieron pertenecer a la familia, que devolverlas era lo único decente que podían hacer. La reacción fue tan violenta como esperaba. Ricardo la llamó ingenua, traidora, desagradecida.
Le dijo que estaba tirando a la basura el futuro de la familia, que aquellos papeles viejos no significaban nada, que la guerra había terminado hacía 80 años y que ya era hora de pasar página. Carmen lloró, pero esta vez no eran lágrimas de rabia o de frustración, sino de alivio, de liberación, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que algo oscuro se escondía detrás de la prosperidad familiar y al fin pudiera ponerle nombre. Julián, sorprendentemente, fue el único que apoyó a Clara sin reservas. Dijo que él siempre había sospechado que su padre no era trigo limpio, que había oído rumores de niño, comentarios velados que nunca había entendido del todo, y que si su madre había decidido enmendar el error de su marido, él no iba a ser quien se lo impidiera. El proceso legal que siguió fue largo y desgastante, pero la carta de la abuela Amalia y los documentos que la acompañaban eran tan contundentes que el juez desestimó la impugnación de Ricardo en un tiempo récord. Las tierras de olivar pasaron oficialmente a manos de los Verdés en una ceremonia modesta que se celebró en el salón de actos del ayuntamiento, con el alcalde como testigo y Clara como invitada de honor. Andrés Verdés, el mecánico que nunca había pisado un olivar en su vida, recibió las escrituras con manos temblorosas y una emoción que no necesitaba palabras para expresarse. Dijo que su abuelo, aquel Manuel Verdés al que habían despojado de todo, podría por fin descansar en paz sabiendo que se había hecho justicia, aunque fuera 80 años después. Clara regresó al pueblo aquella tarde con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en meses. Las miradas de los vecinos ya no le importaban, los murmullos se habían apagado, y aunque sabía que las relaciones con su tío Ricardo probablemente nunca se recuperarían del todo, también sabía que había hecho lo correcto. Su abuela le había dejado mucho más que unas tierras. Le había dejado una lección sobre la importancia de la verdad, sobre el peso de la conciencia, sobre la necesidad de reparar los errores del pasado aunque eso supusiera sacrificar el presente. Y Clara, que siempre había creído que la vida era más sencilla de lo que parecía, acababa de descubrir que no lo era, pero que al menos merecía la pena vivirla con la cabeza alta y el corazón limpio. Pasaron los meses y la tormenta familiar fue amainando, como amainan todas las tormentas cuando les da suficiente tiempo. Carmen y Clara restablecieron su relación, más fuerte y más honesta que antes, porque ya no había secretos entre ellas y porque Carmen, en el fondo, siempre había admirado la integridad de su hija aunque no se lo hubiera dicho nunca. Ricardo dejó de hablarles, se encerró en su mundo de negocios y de rencores, y Clara supo que probablemente no volvería a verlo en mucho tiempo, o quizás nunca, pero asumió esa pérdida con la serenidad de quien sabe que algunas cosas no pueden arreglarse porque el orgullo es un muro demasiado alto para saltarlo. Julián, el tío bohemio, decidió quedarse en el pueblo una temporada, dijo que ya había viajado bastante y que era hora de echar raíces en algún sitio, y Clara sospechó que la revelación de los secretos familiares había despertado en él algo que ni siquiera él sabía que existía, un sentido de pertenencia, una conexión con la tierra, un deseo de redimir el pasado empezando por sí mismo. La casa solariega, que había sido el escenario de tantas batallas y de tantas reconciliaciones, se convirtió en el hogar definitivo de Clara. La reformó a su gusto, respetando la estructura original pero añadiendo toques modernos que la hacían más habitable, y plantó un olivo joven en el jardín trasero, un olivo que no daría fruto en años pero que era el símbolo de todo lo que había pasado y de todo lo que estaba por venir. Por las noches, cuando el silencio del pueblo lo envolvía todo y solo se escuchaba el canto lejano de un búho en la torre de la iglesia, Clara se sentaba en el porche con una manta sobre las piernas y miraba las estrellas como hacía de niña, cuando la abuela Amalia le contaba historias de antes de la guerra y le decía que la vida era un círculo que siempre terminaba cerrándose, aunque a veces tardara generaciones enteras en hacerlo. Entonces, sin prisa y sin ruido, sonreía para sus adentros y le daba las gracias a la anciana que le había enseñado que la justicia no era un acto de venganza sino de amor, y que los secretos, por muy bien guardados que estuvieran, siempre encontraban la manera de salir a la luz. Al día siguiente de la entrega oficial de las tierras a la familia Verdés, Clara se despertó en la casa solariega con una extraña sensación de ligereza, como si le hubieran quitado de encima un peso invisible que había estado cargando sin siquiera saberlo. Se preparó un café en la cocina, donde todavía olía a las hierbas secas que la abuela Amalia colgaba en manojos sobre la chimenea,
y se sentó en el mismo lugar de la mesa de madera donde unas semanas atrás había leído la carta que le cambió la vida. La luz del sol se filtraba por las cortinas de ganchillo dibujando arabescos en el suelo de baldosas, los mismos arabescos que recordaba de su infancia, y había algo solemne en aquella calma matutina, algo casi sagrado, como si la propia casa le estuviera dando las gracias por lo que había hecho. Terminó el café, lavó la taza en el fregadero de porcelana desconchada y salió al jardín trasero, donde el olivo joven que había plantado un mes atrás ya había echado varios brotes nuevos, diminutos pero tosudos, que se estiraban hacia el sol con la misma perseverancia muda con que su abuela había perseguido la verdad durante todos aquellos años. Los días que siguieron fueron un remanso de tranquilidad después de la tormenta. Julián, su tío, había decidido quedarse en el pueblo por una temporada, algo que a Clara le pareció tan sorprendente como agradable. El hombre que había pasado media vida recorriendo el mundo sin atarse a ningún sitio, el eterno bohemio que aparecía y desaparecía de las reuniones familiares como un fantasma caprichoso, se había instalado en el antiguo cuarto de invitados de la casa solariega y parecía no tener ninguna prisa por marcharse. Por las mañanas desayunaban juntos en la cocina, compartiendo el pan recién horneado que traía el panadero en su furgoneta destartalada, y por las tardes se sentaban en el porche a ver caer el sol mientras Julián le contaba historias de sus viajes que Clara escuchaba embelesada, como cuando era niña y su tío aparecía por Navidad cargado de regalos exóticos y de anécdotas que a todos les parecían exageradas menos a ella. Fue en una de esas tardes de confidencias, con el canto de los grillos como banda sonora y el olor a jazmín flotando en el aire, cuando Julián le confesó algo que Clara no esperaba. Le dijo que él siempre había sabido, o al menos siempre lo había intuido, que algo turbio se escondía detrás de la fortuna de su padre. De niño, en las escasas ocasiones en que su progenitor se dignaba a pasar tiempo con sus hijos, había escuchado fragmentos de conversaciones que no entendía, discusiones a media voz entre sus padres que se interrumpían bruscamente cuando él entraba en la habitación, comentarios velados de vecinos del pueblo que se callaban cuando veían acercarse a un miembro de la familia. Recordaba en particular una tarde de verano, tendría él 9 o 10 años, en que un anciano de rostro arrugado como una pasa se había plantado en la puerta de la casa solariega y había empezado a gritar que aquellas tierras eran suyas, que se las habían robado, que algún día la justicia divina pondría las cosas en su sitio. Su madre, la abuela Amalia, había salido a la calle, había hablado con el anciano en voz baja durante unos minutos y luego lo había acompañado personalmente hasta la plaza del pueblo, sujetándolo del brazo con una mezcla de firmeza y compasión que a Julián se le había quedado grabada en la memoria como un jeroglífico indescifrable. Nunca más se habló de aquel incidente en la familia. El anciano murió poco después, según supo Julián muchos años más tarde, y el asunto de las tierras se olvidó, o eso parecía. Pero la semilla de la duda había quedado plantada en el corazón del hijo pequeño, y aunque nunca hizo nada por investigar, aunque se pasó la vida huyendo de aquel pueblo y de todo lo que representaba, una parte de él siempre supo que la riqueza de la familia estaba manchada por una injusticia antigua que tarde o temprano saldría a la luz. Cuando Clara les contó la verdad sobre el testamento, cuando les leyó la carta de la abuela Amalia en aquella misma cocina con la voz temblorosa pero firme, Julián sintió que todas las piezas del rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante décadas encajaban por fin con un clic perfecto y definitivo. Por eso no se había opuesto a la devolución de las tierras. Por eso había apoyado a su sobrina sin reservas. Porque ya era hora de que la familia dejara de huir de sus propios fantasmas. Clara escuchó el relato de su tío con una mezcla de asombro y de ternura. Siempre había sentido debilidad por Julián, el tío diferente, el que nunca la trató con condescendencia ni le hizo preguntas impertinentes sobre sus estudios o sus novios, el que le traía libros de lugares remotos y le contaba leyendas de países que ella ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Ahora entendía que detrás de aquella aparente ligereza, detrás de aquella incapacidad para echar raíces en ningún sitio, había una sensibilidad herida, una conciencia incómoda que le había impedido instalarse en la hipocresía familiar como habían hecho los demás. Le cogió la mano por encima de la mesa, un gesto que no solían hacerse pero que en ese momento les pareció lo más natural del mundo, y le dijo que se alegraba de que se hubiera quedado en el pueblo,
que su presencia allí era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo, y que ojalá no volviera a marcharse nunca. Julián sonrió con esa sonrisa triste que tenía desde niño, la misma que salía en todas las fotos del álbum familiar, y no dijo nada, pero Clara supo que sus palabras habían llegado a donde tenían que llegar. Mientras tanto, en Madrid, Ricardo no había aceptado la derrota. El tío mayor, el hombre de negocios, el que siempre había sido el favorito del abuelo y el que más se parecía a él en su manera de entender el mundo como un campo de batalla donde solo ganaban los más fuertes, se había recluido en su lujoso apartamento del barrio de Salamanca y dedicaba sus días a conspirar con abogados, a buscar resquicios legales, a planear una contraofensiva judicial que devolviera las tierras a la familia y que de paso pusiera a Clara en el lugar que según él le correspondía, el de una niña ingenua que no entendía cómo funcionaba el mundo real y que había tirado a la basura el futuro de su propia estirpe por un escrúpulo moral absurdo. Su esposa, una mujer pálida y silenciosa que siempre había vivido a la sombra de su marido, intentó mediar en vano. Sus hijos, dos muchachos que estudiaban en universidades privadas y que nunca habían pisado el pueblo, no entendían nada de lo que estaba pasando y se limitaban a repetir los argumentos de su padre como loros bien adiestrados. Ricardo estaba solo en su guerra particular, pero era una soledad ruidosa y agresiva, de esas que no se rinden nunca porque confunden la obstinación con la fortaleza. La vida en el pueblo, mientras tanto, seguía su curso con la cadencia pausada de siempre, ajena a las tormentas judiciales y a los dramas familiares de la capital. Los vecinos, que al principio habían mirado a Clara con recelo y desconfianza, fueron cambiando de actitud a medida que se iban conociendo los detalles de lo sucedido. La historia de la abuela Amalia, de su investigación secreta y de su decisión de devolver las tierras a los herederos legítimos, se convirtió en poco tiempo en una especie de leyenda local que las abuelas contaban a sus nietos en las largas tardes de verano, y Clara pasó de ser la sospechosa de un delito de manipulación a convertirse en una heroína popular, en la muchacha valiente que había tenido el coraje de hacer lo correcto aunque eso supusiera enfrentarse a su propia familia. A ella aquella popularidad repentina la incomodaba más de lo que la halagaba. No se consideraba una heroína, no había hecho nada extraordinario, se había limitado a cumplir la voluntad de su abuela, a obedecer la voz de su conciencia, a devolver lo que nunca debió pertenecer a su familia. Pero entendía que la gente necesitaba héroes, que las historias con final feliz eran un bálsamo para las heridas cotidianas, y aceptó su nuevo papel con una mezcla de humildad y de ironía que la hacía todavía más querida entre los lugareños. Un día de finales de primavera, cuando los campos de alrededor del pueblo estaban ya amarillos de mieses a punto de ser segadas y el aire olía a heno y a tierra caliente, Clara recibió una visita inesperada. Andrés Verdés, el mecánico que había heredado las tierras de sus antepasados, se presentó en la casa solariega con su esposa y sus dos hijos adolescentes, una familia modesta vestida con sus mejores galas de domingo que contrastaban con la sencillez rústica del entorno. Traían un regalo, una placa de bronce con una inscripción que decía, a la familia de Amalia, en memoria de su valentía y de su sentido de la justicia. Con gratitud eterna, los herederos de Manuel Verdés. Clara la recibió con lágrimas en los ojos, esas lágrimas que no había derramado en todo el proceso y que ahora, de repente, brotaban sin que pudiera controlarlas. Les invitó a pasar, les ofreció un refresco y unos bizcochos que había horneado esa misma mañana, y pasaron la tarde juntos hablando de todo y de nada, como si se conocieran de toda la vida, como si las generaciones de distancia y las injusticias del pasado se hubieran disuelto en aquella conversación sencilla alrededor de una mesa de madera. Andrés le contó que las tierras de olivar estaban siendo ya acondicionadas por la empresa de energías renovables, que el proyecto de instalación de paneles solares iba a crear más de 100 puestos de trabajo en la comarca y que una parte de los beneficios se reinvertiría en el pueblo, en la rehabilitación de la escuela, en la mejora del centro de salud, en la creación de una biblioteca pública que llevaría el nombre de Amalia. El círculo se cerraba, pensó Clara mientras escuchaba las explicaciones de Andrés con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Lo que había empezado como un acto de expolio en la posguerra terminaba, 80 años después, con un acto de generosidad que beneficiaba a toda la comunidad. La justicia poética, esa que según su abuela siempre llegaba aunque fuera con retraso,
se había materializado por fin en forma de paneles solares, de puestos de trabajo, de una placa de bronce y de una biblioteca con el nombre de la mujer que lo había hecho posible. Aquella noche, cuando los Verdes se marcharon y la casa se quedó de nuevo en silencio, Clara salió al porche y se sentó en el viejo balancín de hierro forjado que había pertenecido a su abuela. El cielo estaba cuajado de estrellas, un manto de luz que solo se veía así en los pueblos alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, y la luna dibujaba sombras alargadas sobre el suelo de grava del jardín. El olivo joven se recortaba contra el horizonte como un centinela diminuto pero orgulloso, y Clara pensó que dentro de unos años, cuando aquel árbol diera sus primeras aceitunas, ella ya no sería la misma mujer que había llegado al pueblo para el funeral de su abuela. Sería alguien más sabia, más fuerte, más en paz consigo misma y con el mundo. Había perdido una parte de su familia, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que la verdad, por muy escondida que estuviera, siempre merecía la pena. Julián salió al porche con 2 tazas de tila humeante en las manos y se sentó a su lado en el balancín sin decir nada, respetando ese silencio cómplice que solo existe entre las personas que se quieren de verdad. Estuvieron así un rato, meciéndose suavemente, escuchando el canto de los grillos y el ulular lejano de un búho que anidaba en la torre de la iglesia desde antes de que ninguno de los dos hubiera nacido. Luego Julián dijo, como quien no quiere la cosa, que estaba pensando en escribir un libro, una historia sobre la familia, sobre el abuelo y sus sombras, sobre la abuela Amalia y su búsqueda secreta de la verdad, sobre las tierras de olivar y la familia Verdés y la guerra civil y todas aquellas cosas que llevaban décadas envenenando el aire que respiraban sin que nadie se atreviera a nombrarlas. Clara le dijo que le parecía una idea estupenda, que el mundo necesitaba conocer aquella historia, que las injusticias solo se reparaban del todo cuando se contaban en voz alta y se convertían en memoria colectiva. Y Julián, que nunca había terminado nada de lo que había empezado en su vida, sintió por primera vez que tenía una misión, un propósito, algo que daba sentido a todos aquellos años de vagabundeo y de huida. El libro se publicó 2 años después, con el título El olivo de la memoria, y una dedicatoria que decía, a mi madre Amalia, que me enseñó que nunca es tarde para hacer justicia, y a mi sobrina Clara, que tuvo el valor de cumplir su voluntad. Fue un éxito modesto pero sostenido, de esos libros que no salen en los periódicos pero que la gente se recomienda de boca en boca, y con el tiempo se convirtió en un referente para todos aquellos que investigaban la memoria histórica de la guerra civil y sus consecuencias en el presente. Ricardo, el tío mayor, nunca leyó el libro, o al menos eso dijo, pero Clara supo por fuentes indirectas que un ejemplar descansaba sobre la mesilla de noche de su apartamento de Madrid, con las páginas subrayadas y anotadas en los márgenes con una letra que ya no era la del hombre de negocios implacable, sino la de un anciano que empezaba a hacerse preguntas. La vida de Clara, mientras tanto, fue encontrando su propio cauce. Siguió viviendo en la casa solariega, que ya no era solo la herencia de su abuela sino su hogar definitivo, el lugar al que pertenecía y del que ya no quería marcharse. Restauró el antiguo jardín, plantó más olivos, montó un pequeño taller de cerámica en el cobertizo trasero donde antes guardaban los aperos de labranza. Los fines de semana organizaba visitas guiadas por la casa para los turistas que pasaban por el pueblo, contándoles la historia de su abuela y de las tierras de olivar y de la familia Verdés, y la gente la escuchaba con la misma atención con que se escuchan las historias que importan de verdad. A veces, al final del recorrido, alguien le preguntaba si no se arrepentía de haber renunciado a una fortuna que podía haber cambiado su vida, y ella respondía siempre lo mismo, que su vida ya había cambiado, pero no por el dinero que había perdido sino por la verdad que había encontrado, y que esa verdad valía más que todos los millones del mundo. El tiempo pasó, como pasa siempre, con esa mezcla de lentitud y de urgencia que solo aprecian los que se paran a mirarlo. Los olivos del jardín crecieron y dieron fruto, y Clara aprendió a hacer aceite con la misma técnica artesanal que había aprendido de su abuela cuando era niña, en aquellos veranos interminables que ahora le parecían tan lejanos como si pertenecieran a otra vida. Julián terminó un segundo libro y empezó un tercero, y aunque nunca llegó a ser un escritor famoso, sí se convirtió en un referente local, en el cronista oficioso del pueblo, en el hombre que había devuelto la dignidad a los que la habían perdido.
Carmen, la madre de Clara, se jubiló y se mudó definitivamente a la casa solariega, ocupando la habitación que había sido de su madre y llenándola de plantas, de recuerdos, de fotografías antiguas que ahora miraba sin miedo. Y Ricardo, el tío ausente, siguió en Madrid con su vida de siempre, pero sus visitas al pueblo se hicieron más frecuentes con el paso de los años, y aunque nunca llegó a pedir perdón explícitamente, el día que plantó un olivo en el jardín junto al de Clara, todos entendieron que aquel gesto silencioso valía más que 1000 palabras. La última escena de esta historia, como no podía ser de otra manera, sucede en el porche de la casa solariega, en un atardecer de octubre, el mismo mes en que la abuela Amalia murió pero muchos años después. Clara está sentada en el balancín, con un libro en las manos que no está leyendo y la mirada perdida en el horizonte dorado que se extiende más allá de los olivos. A su lado, en una mesita de hierro, descansa la placa de bronce que le regalaron los Verdés, ya un poco desgastada por el paso del tiempo pero con la inscripción todavía perfectamente legible. La casa está en silencio, ese silencio denso y protector de las viejas casas de pueblo que parece contener todas las conversaciones que han tenido lugar entre sus paredes a lo largo de los años. Clara cierra los ojos y respira hondo, y por un instante le parece sentir la presencia de su abuela a su lado, el roce de su mano arrugada sobre la suya, el eco de su voz susurrándole al oído que todo está bien, que ha cumplido su misión, que ya puede descansar. Y Clara, que nunca ha sido muy dada a las supersticiones pero que ha aprendido a escuchar los silencios, sonríe para sus adentros y se dice a sí misma que sí, que todo está bien, que la historia ha terminado como tenía que terminar y que el olivo de la memoria seguirá dando fruto mucho después de que ella ya no esté.